Buenos días, estamos aquí en Librerías Gandhi, bienvenidos, me da mucho gusto recibirlos en esta su casa de libros. Híjole, bueno, la verdad, súper emocionada, claro, todos los libros son importantes, emocionantes, pero la verdad es que este es una maravilla. Entonces vamos a tratar de ir despacito, tenemos, me parece que una sesión más. Faltan más sesiones, pero vamos a tratar como de ir completando en estos días de aislamiento lo más que podamos en torno a Italo Calvino con esta maravillosa propuesta que es Una noche de invierno un viajero. Entonces, bienvenidos a Gandhi. Soy Margarita Díaz de León. Les voy a agradecer muchísimo sus preguntas, porque de alguna manera pues establecemos un diálogo, ¿no? con ustedes que nos están mirando. La lectura de este libro está enmarcada dentro del curso de literatura italiana que llevamos aquí a cabo en Gandhi los viernes de 11 a 1 de la mañana, por eso a la 1 de la tarde, por eso es que estamos retomando el mismo horario. Entonces, importantísimo este texto, vamos a dar una especie de guía de lectura, de explicación, porque aparece siempre, a mí me gusta mucho Italo Calvino, o me gusta mucho este libro, dicen los lectores, pero vamos a ver por qué es lo que hay dentro de este texto que nos gusta o no nos gusta. Si de repente entra algún WhatsApp a mi teléfono, se va a interrumpir la transmisión. Entonces pediría un poco de paciencia. Hay algunos que me escuchan muy bien porque he recibido comentarios, otros que no tanto. Recordemos que las redes están saturadas y eso también hace más compleja una transmisión en vivo. Entonces vamos a iniciar con la guía de lectura, tratar de comprender qué es lo que hay aquí dentro de este libro, Si una noche de invierno, un viajero, una obra de Italo Calvino. Bueno, no voy a hablar ahorita sobre el autor. Quizá en la próxima sesión, porque me parece que primero lo que necesitamos es tratar de comprender frente a qué tipo de obra estamos como lectores. Entonces vamos a ver, vamos a Umberto Eco, y vamos a Umberto Eco precisamente porque venimos del Nombre de la Rosa y también porque es un contemporáneo de Calvino y un gran semiólogo que nos puede ayudar en esta guía a gozar muchísimo más la obra. Cuando decimos comprender la obra, estamos hablando de gozar la obra, es decir, todos podemos leer, todos mientras no seamos analfabetas. Es decir, si podemos nosotros articular, ¿no?, esos signos que son las letras y articular las palabras con los párrafos y los párrafos con los capítulos o con las partes de un texto. Pero hay una enorme diferencia entre poder leer y saber leer. Sobre todo en el caso, lo sabemos, de lo que es la literatura de imaginación, es decir, la gran, enorme literatura. Bueno, entonces vamos primero a un texto de Umberto Eco, un ensayo que se llama Sobre literatura. Así se llama el ensayo de Umberto Eco, esta obra vital para quienes se acerquen y gocen, ¿no?, el placer de leer literatura. Literatura de imaginación, es decir, literatura de ficción, creación de ficción. Bueno, vamos a ver. Entonces hay cuatro rasgos, por favor, sus preguntas son importantes, si no me doy a entender o si no me sé explicar. Entonces hay cuatro rasgos en la novela posmoderna, pero vamos un poquito por partes. Si estoy diciendo la novela posmoderna, primeramente vamos a plantear con Lyotard qué es lo que nosotros comprendemos por novela posmoderna. Pongamos esta situación. Un artista, un escritor, que finalmente los escritores son artistas, los poetas son artistas, posmoderno. Un escritor, un artista posmoderno siempre está en la situación de un filósofo. Esa parte la tenemos que tomar muy en cuenta porque estamos hablando de una creación. Entonces, ¿qué vamos a entender porque un escritor o un artista esté en la situación de un filósofo? Es decir, el texto que escribe, la obra que lleva a cabo, en principio, no está gobernada
por reglas ya establecidas y no puede ser juzgada por medio de lo que normalmente conocemos de algo que ya está determinado, es decir, por categorías conocidas, sino que dentro de la propia obra hay la creación de nuevas reglas. La obra trata precisamente sobre cómo se hace literatura. Fíjense muy bien, es una obra que nos habla sobre cómo se hace literatura, cómo se escribe literatura en una propuesta de Italo Calvino. Entonces la obra misma va a establecer las reglas y los juicios y las categorías desde dónde leer la propia obra. Por eso es que no es una novela fácil, fácil en el sentido de un lector que está acostumbrado a un proceso de lectura donde se está consumiendo solamente una historia, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo muy burdo, y burdo porque tiene que ver con los placeres no particulares, y decimos, a ver, una obra no es un platillo, no es un platillo que yo vaya a consumir y que se queda dentro de uno para después desecharse. Entonces vamos a ir entendiendo con qué tipo de obra me estoy enfrentando. Entonces por ahí, no sé si queda claro esta parte sobre lo que es o lo que vamos a entender por el artista o el escritor, artista y escritor posmoderno, el que se pone en situación del filósofo y el que reflexiona dentro de la obra acerca de la obra misma. Entonces, ahí está. Si no, no se puede ser posmoderno. Tiene que haber una reflexión en torno a lo que se está creando para acercarnos a esa posmodernidad. Ya desde ahí desechamos todos los bestsellers. Los bestsellers no funcionan. No funcionan en el sentido en el que el escritor no está reflexionando en torno a lo que está haciendo. Un bestseller funciona a partir de categorías conocidas. Entonces, nosotros no pretendemos, obviamente, pensar, ¿no?, que esta obra pueda facilitarnos, ¿no?, la lectura. Al contrario, ¿sí?, nos va a meter en una situación muy comprometedora. Bueno, tenemos de fondo a ese pasillo maravilloso de librerías Gandhi, y nos da mucho gusto que ustedes estén aquí. Por favor, las integrantes, creo que también hay un integrante, creo que Oscar también está en el grupo, este escritor español que vive en San Luis. Entonces hagan sus preguntas, realicen sus preguntas, todos realicen preguntas. Bueno, no a mí, sino a la obra. Bueno, ok, entonces vamos a ver, si ya dijimos la novela posmoderna y ya dijimos la actitud de un escritor posmoderno. El escritor posmoderno no es un escritor de historias. El escritor posmoderno es un escritor que va a provocar la reflexión en el lector. Si no, no se puede escribir desde otra particularidad. Bueno, bien. Entonces, en este mismo ensayo de Umberto Eco, titulado Sobre literatura, vamos a encontrar 4 rasgos importantes de la novela posmoderna, en este caso, aunque siempre han estado ahí. Pero se hace mucho más énfasis, ¿no?, en este tipo de novela muy cercana, casi haciendo una filosofía de la literatura. Y me atrevo a decirlo de ese modo, una filosofía de la literatura. Es un atrevimiento, sé que por ahí colegas, ¿no?, que también hacen teoría y crítica, ¿no?, y dan clases y toda esta cuestión, igual que yo, se pueden escandalizar, pero bueno, permítaseme en estos días de cuarentena acuñar estos términos, ¿no? Una filosofía de la literatura, y acuñarlo me refiero con esta novela específicamente. Bueno, 4 rasgos de la novela posmoderna. La metanarratividad. Metanarratividad o metaliteratura. Me voy a ir explicando cada uno. Ahora los voy a decir los 4. La metanarratividad, el dialogismo, el doble código y la ironía intertextual. Voy a repetir los 4 rasgos para posteriormente ir explicando cada uno, y también voy dando ejemplos. La metanarratividad, el dialogismo, el doble código y la ironía intertextual. Bueno, muy bien. What, dice uno, ¿qué es esto que está diciendo ahora Umberto Eco y de qué manera
Humberto Eco nos va a ayudar también a comprender la lectura, es decir, a gozar la lectura de esta maravillosa obra de Calvino. Pasemos entonces a cada uno de estos rasgos. ¿Qué vamos a entender por metanarratividad o metaliteratura? Es una reflexión que el texto hace sobre sí mismo. El texto reflexiona en torno a quien se es como texto. Fíjense muy bien. Es lo mismo que si nosotros pensáramos en nosotros mismos, yo pensándome a mí, ¿sí? Entonces el texto reflexiona sobre sí mismo. Obviamente hay una intrusión de la voz del autor, ya lo veremos, que medita sobre lo que está contando. El autor mismo, dentro de la obra, este autor empírico y al mismo tiempo implícito, va a meditar sobre lo que está contando. Incluso llega a exhortar al lector. Fíjense cómo ya nos compromete de entrada como lectores a que comparta sus reflexiones, es decir, a que dialogue con él, con este autor que está dentro de la obra, a que reflexione, obviamente, sobre lo que está leyendo. No es nada más leer para consumir historias, es leer para pensar, leer para construir, leer para refigurar. Entonces, ahí esa es la gran diferencia que hay entre un lector productor de significados y un lector consumidor de historias. Por un lado tendríamos, por este lado de la construcción de conceptos y de reflexiones y de nuevas miradas, tendríamos a un tipo de lector que obviamente es la antítesis de un lector consumidor de novelas, que sería el bestseller. Yo sé que esto lo digo siempre en todos mis talleres, porque recuerden que esa es la diferencia enorme que hay entre un taller de literatura y un círculo de lectura. Entonces, esa es la gran diferencia. Acá en el taller de literatura trabajamos las obras desde una perspectiva reflexiva, ¿sí? En el otro caso es la literatura, la lectura por entretenimiento, que también es válida, pero son dos propósitos totalmente distintos. Una es un compromiso como lectores, un trabajo como lectores, una construcción como lectores, y en el caso de la lectura de bestsellers, pues la intención es nada más esa búsqueda, ¿no? De placer, de entretenimiento, de pasar el rato simplemente. Decimos, las dos posturas son válidas, pero hay que estar conscientes de qué tipo de postura estamos tomando frente a qué texto. Entonces decíamos que la metanarratividad es el compromiso que va a tener el lector de dialogar con el autor implícito, un lector que está aquí adentro, un autor que está aquí adentro, y que van a reflexionar en torno a la obra. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que se ponen en evidencia los procesos de construcción de la obra misma. Yo sé que me van a decir, porque siempre me lo dicen, que por qué siempre hago referencia a Cortázar, porque es mi referencia más cercana y más íntima. Eso lo podemos ver en los capítulos prescindibles de Rayuela, donde Morelli, un escritor que está dentro de la obra y que es personaje, como en este caso, hace una reflexión en torno a la escritura y a la construcción misma de la obra. Bien, entonces, pregunta sobre metanarratividad. Eso es muy importante comprenderlo. Recuerden, es cuando un texto reflexiona acerca del texto mismo en torno a sus procesos de construcción. Por ahí, igual puedo estar muy errada, pero creo que hay una película de Fellini, por ahí tengo muchos amigos cineastas que me pueden corregir, donde se habla de cómo hacer cine, ¿sí? Es decir, cómo se hace cine mediante el cine. Entonces, cómo se hace pintura mediante la pintura, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos la metanarratividad. Es la reflexión de la literatura dentro de la literatura misma en el sentido de su propia construcción. Vamos al dialogismo, que es el segundo concepto que nos plantea Humberto Eco. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí hay una voz que narra, una voz narradora que obviamente trata de reflexionar
en una especie de soliloquio. Es decir, esa voz narradora reflexiona, habla para sí misma. Entonces hay un diálogo, primero, consigo mismo y, en este caso, con el lector. Y entre lectores también. Me gustan mucho dos conceptos para manejar o para comprender el dialogismo. Uno sería un soliloquio textual, es decir, el texto habla para sí mismo, y el otro un narcisismo textual, porque estaríamos diciendo que es el texto quien dialoga consigo mismo. No se preocupen porque ahorita vamos a ir a los ejemplos. Entonces, aguántenme tantito la parte teórica, que siempre es importantísima. Y sobre todo, sus preguntas que no alcanzo a ver, necesitaría hablarle a Andreita, pero ahorita le voy a pedir que venga un poquito a ayudarme por si ustedes tienen alguna duda. Bien, vamos al doble código. Y en el doble código hay una mezcla, o puede haber una mezcla, dice Humberto Eco, de lo popular y de lo culto. Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo tener un estilo muy culto con un tema muy popular. Entonces, yo casi me atrevería a decir que pudiera ser, entre comillas, no siempre póngase ahí entre comillas, el ejemplo quizá de un Pedro Páramo, ¿no? O de estos cuentos de Rulfo, El llano en llamas, donde decimos, pero qué maravilla de personajes que hablan como egresados de Harvard, ¿no? Cuando están tomando o tocando un tema absolutamente popular. Entonces, ese es el doble código que también podemos encontrar en la literatura. Vamos a la ironía intertextual. ¿Qué es lo que significa? La ironía pone en juego la posibilidad de una doble lectura. Y cuando decimos doble lectura, entonces encontramos una doble figura del lector, y que tiene también que ver con el doble código, Ahorita vamos a ir explicando. Es decir, en toda obra literaria me refiero con mayúscula, no estamos hablando del bestseller, estamos hablando de literatura con mayúscula, de literatura de imaginación. Siempre se da la situación de la construcción de dos lectores. Por un lado, un lector ingenuo, y por otro lado, un lector informado. Eso el grupo de este curso de literatura italiana, pues ya más o menos lo va teniendo claro, ¿no? En el sentido en el que un lector ingenuo no conoce las referencias, tiene las referencias literarias, las tiene que ir conociendo. Pongamos que de repente un autor inicia diciendo: la condesa llegó a las 5. Piensa que es parte, ¿no?, de la construcción propia de ese autor. No, la condesa llegó a las 5 es como inicia uno de los libros de Louis Vuitton. Entonces, pero no sabe el lector. El lector ingenuo tiene que ir detectando y construyendo esas referencias que no tiene para poder gozar el texto. Esto no significa que no goce el texto. Esto significa que el texto va a ir guiando la construcción, el paso, el puente, la transformación de ser lectores ingenuos a lectores informados. Entonces, fíjense qué maravilla lo que hace la literatura en ese sentido muy didáctico, que nos va enseñando, ¿no?, nos va graduando para ser lectores informados. Claro, bueno, los lectores, y que está bien porque ese es el propósito que se ha elegido, ¿no? Los lectores que han decidido leer para consumir, leer para entretenerse, no van a lograr esta transformación de ser un lector ingenuo a un lector informado. Entonces nos va quedando claro que el lector ingenuo es aquel que no conoce de referencias literarias que están aquí implícitas o explícitas dentro del propio texto. Va a gozar el texto, probablemente, quién sabe, vamos a darle la oportunidad en ese sentido de que no bote, no tire el texto, aunque es probable que lo pueda hacer. Es cuando sucede, por ejemplo, con obras de Borges, cuando dicen: a mí Borges no me gusta. No es que no te guste, no te guste Borges, es que Borges no va a un lector ingenuo, o no me gusta Cortázar, pues tampoco es para un lector ingenuo, o no me gustan las obras complicadas o difíciles. Bueno, pues es que tenemos otro propósito. Si somos lectores ingenuos, estamos buscando
otro tipo de literatura. Y está bien, decimos, está bien, pero tener muy consciente ese propósito. Ahora, el lector informado, fíjense bien, es aquel que caza en el sentido de un cazador, caza la referencia, es decir, esa referencia le queda clara, sabe de qué le está hablando el texto y por tanto pues, saborea la ironía, ¿no? ¿En qué sentido va saboreando la ironía? Porque se va dando cuenta que hay dos niveles de lectura, ¿no? Una lectura para un lector ingenuo que se queda nada más a nivel de las sensaciones y este lector, ¿no? Informado, que reconoce perfectamente esas referencias y que está gozando al conocerlas o a reconocerlas, no a conocerlas. Entonces saborea la ironía porque el lector informado va reconociendo los cambios que hay de significado y va a gozar, fíjense qué maravilla, el diálogo ininterrumpido que hay entre todas las obras literarias de la literatura universal. Todas. Como si fuera una especie de enorme bóveda celeste, lleno de estrellitas y lleno de constelaciones, donde vamos formando figuras. Cada estrellita sería un texto, un autor, un conjunto de obras, y va formando figuras, ¿sí? Que va interrelacionando todo el universo literario. Las obras que no se puedan interrelacionar no son obras literarias, son obras que tienen otro propósito, como el consumir solamente historias. Entonces, lo que pretende Calvino a lo largo de todas sus obras, recordemos que tiene una gran relación con la semiótica, es precisamente ir pasando de un lector ingenuo a un lector informado. Entonces, ahí no me atrevo a decir que sea un lector ideal. Lo que pasa es que cada escritor va construyendo también su propio modelo de lector. ¿Quién puede leer a quién? ¿Sí? Entonces decimos, por eso no escogemos libros, por eso los libros nos escogen a nosotros. Bueno, vamos ahora a explicar lo que es en ese sentido, un poco de una forma más amplia, la metanarratividad. ¿Cómo la vamos a tratar de explicar? Miren, primero vamos a la parte del índice del libro. ¿Sí? Quien lo tenga por ahí, que sé que los del curso que están tomando literatura italiana tienen por ahí su texto y de inmediato lo están sacando, ya sé porque todos son muy aplicados. Entonces tenemos aquí este índice. Pero fíjense que es un índice que tiene muchísimo que ver con lo que llamamos una literatura semiótica, es decir, una literatura de ir reconociendo los signos hacia los cuales nos va orientando una lectura. Primeramente tenemos un número romano y el lector ingenuo es probable que diga, ah, bueno, ese número romano que está encima, ¿sí? O anterior a una frase, pues así se llama el capítulo. No. Por eso hay una distinción de páginas. Hay las partes que tienen el número romano y las partes que tiene un título, es decir, con una frase. Entonces, estaríamos hablando si en la totalidad son hasta el número 10, fíjense muy bien, 10 romano, entonces estaríamos hablando que son 12 partes con número romano y estaríamos hablando que son 10 partes con título. Ya desde aquí nos sorprende el libro. Es ese proceso de extrañamiento, para los que me estaban preguntando del taller El placer de escribir, ¿qué es eso del extrañamiento? Es parte del extrañamiento propio del libro. ¿Qué es esto? Pues qué extraño, ¿no? Que un libro tenga títulos con frase y que otros capítulos con frase o títulos con frase en cada capítulo, o que en sus partes tenga los números romanos. No es extrañar. Lo único que tendríamos que hacer es decir que los que tienen números romanos son partes y que los que tienen frase son capítulos. Entonces es un texto que va viajando, va discurriendo, va trabajando con lo que llamaríamos partes, con los números, y capítulos con las frases. Entonces, al ratito le voy a decir a Andy que se asome por ahí el teléfono a ver si hay alguna duda. Bien, entonces, vamos a ver. Todas las secciones con número romano, las alcanzamos a ver en el índice, son narraciones metanovelescas o metanarrativas.
que vamos a entender por eso que habla de literatura. Son secciones donde se habla de literatura, donde se reflexiona sobre el proceso literario de la construcción de la novela. Entonces, ahí en estas partes hay un narrador que se dirige a un tú. ¿Quién es ese tú? Un lector personaje. Fíjense qué maravilla que ahora estemos trabajando con este libro a un lector que es personaje. Para hacerlo consciente de qué. ¿Qué es lo que pretenden estas partes? Que los lectores seamos conscientes de nuestra posición frente al texto. ¿Qué estamos buscando en un texto? ¿Por qué leemos literatura? ¿Qué tipo de literatura necesitamos? ¿Qué tipo de literatura nos hace bien? ¿Qué tipo de literatura nos otorga algo? ¿Cuál no? Entonces, aquí tendríamos que ver también la construcción del lector, de la cual ya hemos venido hablando, ese enorme puente que cada vez se hace más profundo, bueno, vamos a llamarle abismo, no puente, ese enorme abismo cada vez más profundo que hay entre lectores, productores de reflexiones y lectores consumidores de historias. Y decimos, ambas posiciones son válidas con conciencia. ¿Qué estoy buscando al leer una novela o a leer un relato? Bien. Entonces, las que llevan título, esos son los números romanos, son la metanarratividad o la literatura que reflexiona en torno a la literatura, dirigiéndose una voz narrativa a un lector. Las que llevan frase, ¿sí? los capítulos que tienen un título con frase, son aquellas historias inconclusas que ese lector personaje debe concluir. Entonces, fíjense el trabajal como lectores que nos pone Italo Calvino. Aquí me gustaría subrayar una situación importante en el sentido muy hermenéutico de decir, yo tengo a un autor con todo lo que equivale su prefiguración, con todo lo que ha sido, con todo lo que ha leído, con todo lo que es, con toda su oficio, su vocación, su preparación, su genialidad, ahí está el autor. Y ese autor, obviamente, pues va a escribir, va a configurar una obra literaria que proviene de quién se es, de quién se ha sido y de qué se pretende ser. Y esa obra literaria se dirige hacia un lector que tiene que refigurar la obra. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que estar a la altura del autor. Parecería que los lectores estamos siempre por debajo de los autores. Entonces tiene que haber un trabajo, una construcción por parte del lector para estar a la altura del autor. Recordemos que los autores no son dioses y que nuestro trabajo es precisamente ir construyendo esa escalerita, esos peldaños para estar a esa altura. Perdón. Bueno, entonces ahí están esas historias inconclusas que el lector tiene que conseguir concluir. Dentro de las narraciones identificadas con el número romano está el relato sobre el lector, un lector y una lectora que recorren la novela, es decir, esta novela la están leyendo, recorren la novela, leyendo las novelas inconclusas hasta que contraen matrimonio. Miren qué bonito. Es como si dijéramos que la lectura es esa especie de galeoto, ¿se acuerdan de esta palabra tan bonita? Galeoto. Es decir, como un intermediario para que esa pareja se encuentre. Entonces también hay una apuesta de encuentro mediante la construcción de significados y mediante esa construcción también de las novelas inconclusas. Dos que se encuentran mediante la construcción de las narraciones inconclusas. Muy bien. Vamos ahora al dialogismo o al soliloquio textual o decíamos al narcisismo literario. Entonces, vamos a ver de qué manera. Es el diálogo del texto con otros textos. Vamos a ver dos ejemplos. Por favor, quien tenga por ahí su libro o búsquelo por ahí. Yo sé que en todas las casas que tienen alma, este libro ahí está en un librero, sáquenlo ahora y entonces vamos a la sección, a la sexta sección. Estamos en la página 131 para poder poner este ejemplo sobre dialogismo. En la página
131. Aquí estoy, página 131, y dice así: las páginas fotografiadas no pasan de aquí, pero a ti ahora te importa solo poder continuar la lectura. En alguna parte tendrá que encontrarse el volumen completo. Tu mirada gira alrededor buscándolo, pero se desalienta enseguida. En esta oficina, los libros aparecen en forma de materiales brutos, piezas de recambio, engranajes para desmontar y volver a montar. Ahora comprendes la negativa de Luzmila, que es la lectora, a seguirte. Te asalta el temor de haber pasado también tú al otro lado y de haber perdido esa relación privilegiada con el libro, que es solo la del lector. El considerar lo que está escrito como algo terminado y definitivo, al que no hay nada que añadir o que quitar. Pero te consuela la confianza que Kaveh-Dagma esté nutriendo en la posibilidad de una lectura ingenua, incluso aquí en medio. Entonces, y sigue lo que vamos a encontrar precisamente en esta sección, es que hay un falso traductor. Fíjense, hay un falso traductor que es M. Mariana, que desea interrumpir la traducción y comenzar la traducción de otra novela, insertándola a través de un personaje de la primera novela que abre un libro y se pone a leer. A ver, veamos esto, bien despacito. Imagínense que alguien está traduciendo un texto, pero que desea, ya en la traducción misma hay una creación, porque se tiene que ir creando los significados mediante lo que se está traduciendo. Entonces va a comenzar la traducción de otra novela, pero la va a meter en la novela misma, ¿sí? Una novela dentro de otra novela. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, pues todo ese diálogo que hay entre libros, que hay entre autores. Tenemos muchísimos ejemplos en la literatura, muchos, y está de más me refiero a ir a una cantidad enorme, enormísima de ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo. ¿De qué manera Cervantes, mediante... Ojalá que todos mis amigos que tienen mi WhatsApp me estuvieran viendo para que comprendieran que por favor no me manden WhatsApp porque se interrumpe la transmisión. Entonces les pido, porque son mis cuates además, bueno, pues que estén atentos les juro que voy a contestar todos los WhatsApp cuando termine la transmisión en vivo. Bueno, decíamos entonces, el diálogo que hay de un texto dentro de otro texto, y estaba yo poniendo el ejemplo, gracias a Andy por ayudarme, en Don Quijote de la Mancha. La pregunta sería, ¿Cervantes, mediante Don Quijote de la Mancha, está dialogando con las novelas de caballería? Entonces, por ahí contéstenme qué piensan. Sí hay un diálogo interno en Don Quijote de la Mancha con las novelas de caballería. Entonces, es lo que me pueden contestar. Entonces, ese sería el ejemplo, ¿no? El ejemplo es un texto dentro de otro texto. Andy, no te vayas a caer del sillón, tú siéntate bien. Bueno, ese sería también en la sección sexta, de lo cual estamos hablando sobre este falso traductor. Vamos a la sección número 8, por sección entendamos estas partes que están en número romano. Primero lo hablamos con un traductor, ahora lo vamos a ver en la sección 8, que estoy en la página 183. Entonces en la página solamente marco el inicio, página 183. Aquí está. Y entonces lo que vemos ahí es del diario de Silas Flannery. Y ahí vemos también la incursión de otro género, porque aquí también encontramos un diálogo entre géneros. Y esa parte también es muy importante entenderlo dentro de esta obra, que también se puede establecer, ¿no?, dentro de las obras de Calvino. Bueno, a Silas Flannery, después de conversar con el lector, se le ocurre, miren qué maravilla, se le ocurre la idea de escribir una novela compuesta por los comienzos de novelas en donde el protagonista podría ser un lector que se ve continuamente interrumpido. ¿Qué pasaría si tomáramos nada más como ejercicio? Y luego ya me lo ponen ahí, como si fuera una especie de cadáver exquisito. A ver, tomar el inicio de 100 años de soledad, el inicio de Pedro Páramo,
el inicio de, no sé, Chuck Moll de Carlos Fuentes, estoy como ahora, como inventando, ¿no? El inicio, que no sea traducción obviamente, para ir directamente a los textos, el inicio de Los Siete Locos de Roberto Arte, el inicio del Libro de los Placeres de Clarice Lispector, bueno, etcétera, ¿no? Y construir con esos inicios una novela. Fíjense qué maravilla está proponiendo Calvino. Ahí estaríamos dialogando con la escritura directamente en este dialogismo textual. No sé si haya preguntas porque no alcanzo a ver, Andy tampoco alcanza a ver porque está a punto de caerse el sillón, pero aquí estamos a sus órdenes. Bueno, el doble código dentro de la obra. Habíamos dicho que este doble código es usar lo popular y usar lo culto, y habíamos puesto como ejemplo el que podemos tener un estilo muy culto con un tema muy popular, o podría ser también al revés. Ahí también contesten esta pregunta a ver qué piensan. Entonces, en el doble código, ¿qué pasa aquí? Bueno, primeramente ya lo habíamos comentado y lo comenta Calvino aquí. Hay un lector preparado, ¿sí? Existe el tipo de lector intertextualmente preparado para leer las obras, concretamente esta obra de Calvino. Un lector competente, un lector culto. Eso es importantísimo. Un lector competente es un lector que tiene cultura, y siempre va a ser importantísimo que el lector tenga cultura para poder gozar los textos. Casi un lector enciclopedia. Si no, no vamos a poder ni siquiera aproximarnos a una comprensión. ¿Qué entendemos por comprensión? Poder gozar el texto. Pero no se asusten, no es el que primero yo me formo como un lector competente y después ya cuando me gradúe como lector competente voy a este tipo de textos. No, los textos nos van preparando para ser lectores competentes. Entonces tenemos que leer y leer y leer, como si cada obra literaria fuera una especie de medio de preparación para ir pasando de un lector ingenuo a un lector culto, un lector competente, un lector enciclopedia, un lector preparado, ¿no? Entonces lo que nos exige aquí Calvino es que nosotros tomemos este texto como una vía de preparación, un puente para irnos transformando de lectores ingenuos a lectores cultos. La ironía intertextual. El texto obviamente pues está construido para, ya lo dijimos, es el lector culto, pero vamos a hacer un apunte en esto de la ironía intertextual. El lector culto, el lector preparado, el lector competente, del cual nos está hablando aquí Calvino, este que está aquí, es precisamente un lector semiótico, en el sentido en el que lo va tomando Calvino. Aquí agréguenle a toda la lista, ¿no?, que podemos tener de clasificaciones de los lectores. Entonces decíamos un lector semiótico. Por semiótica vamos a entender el estudio de los signos. Por signo vamos a entender algo que apunta a algo. Voy a poner el ejemplo más burdo que pueden encontrar, el más simple. Entonces tenemos las señales de humo, ¿no? Esas señales de humo quieren decir algo, es decir, apuntan hacia un significado. Entonces lo que tenemos que hacer como lectores semióticos es ir construyendo los significados del texto, ¿sí? Así como construimos el significado de las señales de humo o de las banderitas de los aviones cuando están por aterrizar, pues también nosotros tenemos que ir construyendo este texto. El lector culto, el lector competente, sabe y tiene totalmente consciente que leer literatura es construir. Es una literatura, es un acto de lectura de mesa, no de mesita de luz. Es muy diferente leer pensando en una mesa de trabajo o hacerlo, no solamente pensando, sino hacerlo literalmente en una mesa de trabajo, a tener este tipo de libros al ladito de mi cama en lo que normalmente llamamos nosotros el buró, que sería la mesita de luz. Esos son para dormir, y para dormir pues necesitamos historias, ¿no?, que no den sueño, y ahí serían
bueno, alguien me va a decir que eso no es cierto porque los bestsellers son muy emocionantes, pero son historias para ser consumidas, ¿no? Historias que están escritas como producto de consumo. Bueno, en este caso no. Estamos hablando que este libro requiere de un lector semiótico que vaya construyendo los significados mediante los signos. Bien, por otro lado tenemos el lector semántico. El lector semántico, la semántica es el estudio de los significados. El lector semántico abandona este libro, Y el lector semántico es aquel que le tiene que quedar muy claro todo, ¿no? Porque ya tiene construido el código de la lectura, ¿sí? Es decir, ya tiene construidos todos los significados. No le interesa construir más significados. Están claros sus propios significados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que obviamente un lector semántico pues va a abandonar, va a botar, ¿no? Este tipo de texto. ¿Por qué? Porque tiene que construir el texto. Y lo que no quiere el lector semántico es precisamente, pues, molestarse, batallar, trabajar con los textos, y mucho menos, ¿no? Decimos ir en búsqueda de referencias, porque esa es otra cuestión. Hay gente que me pregunta, oye, ¿y no hay como ediciones apuntadas? Es decir, una edición apuntada es aquella que tiene las explicaciones a pie de página. Ahora ya todo lo queremos con edición apuntada. ¿Por qué? Pues porque nada más en la parte de abajo, a pie de página, ahí ya voy encontrando las referencias, y entonces de esa manera se me está facilitando la búsqueda. Bueno, por tanto, si una noche de invierno un viajero, si tratáramos como de situar a esta obra de Calvino en algún lado, en algún sitio, sin que eso quiera decir que no sea dinámica y movible ese sitio, podríamos decir que es una parodia de la ficción literaria que estimula el protagonismo del lector. Vean qué maravilla. El lector es el protagonista de esta obra. Entonces, regreso. Esta obra podría ser, posiblemente es, una parodia de la ficción literaria que estimula el protagonismo del lector para que sea el lector el que ordene los hechos de la trama y no el autor, ¿sí? Es el acta de defunción del autor, como Demiurgo. El acta de defunción del autor como Demiurgo. ¿Qué es un Demiurgo? Un dios en la tierra, ¿no? No es muy fácil, nosotros agarramos un librito y entonces el autor nos va guiando, ¿no? Por todas las emociones y por todos los actos y por todas las acciones que van ocurriendo. En este caso no, en este caso el protagonista, el que lleva a cabo la construcción del libro, es el autor. Vamos a ir al inicio para que nos quede más claro. Fíjense bien, dice aquí, iniciamos en la parte 1, acuérdense que son partes o secciones, las que tienen con número romano. Vamos a leer un poquito, ahí me tomas el tiempo, Andy, Linda, ¿cuánto tiempo me queda? 15 minutos. 15 minutos, se ha ido de rapidísimo, ¿verdad? Voy a leer un poquito. Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino. Estamos en la novela, Es decir, hay un tú, y se está dirigiendo a mí, me está diciendo a mí que yo estoy a punto de leer la nueva novela de Italo Calvino. ¿Quién lo está escribiendo? Italo Calvino. Pero no es Italo Calvino quien me lo está diciendo porque dice, se hace referencia a él. Entonces, ¿quién sabe quién es esta voz narrativa que me está diciendo, estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino? Sabiendo que no era nueva, pero que toda lectura siempre es nueva, independientemente del año de su publicación. Cuando abrimos un libro siempre es una nueva novela. Si una noche de invierno un viajero. Relájate, dice esta voz narrativa. Vamos a relajarnos. Concéntrate. Aleja de ti cualquier otra idea. Deja que el mundo que te rodea se esfume en lo indistinto. La puerta es mejor cerrarla. Al otro lado siempre está la televisión encendida. Dilo enseguida a los demás, no quiero ver televisión. Alza la voz si no te oyen, estoy leyendo. No quiero que me molesten. Quizá no te han oído con todo ese estruendo. Dilo más fuerte. Grita, estoy empezando a leer la nueva novela de Italo Calvino. O no lo digas si no quieres.
esperemos que te dejen en paz. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo la novela de Italo Calvino. Así inicia la novela de Italo Calvino. Entonces vamos todos a ponernos a gritar, como nos dice esta voz narrativa. ¿Qué tenemos que gritar? Estamos leyendo, no quiero ver televisión. ¿Sí? ¿Quién lo está diciendo? Italo Calvino. Miren que el azar en la literatura es maravilloso, porque cuando se propuso este libro para el curso de literatura italiana, jamás nos hubiéramos podido imaginar que íbamos a iniciar esta lectura en estos tiempos tan despeinados, desordenados, inciertos de aislamiento. Y aquí Calvino, porque mucha gente, por lo menos con la gente, con algunas personas que yo he estado en comunicación estos días, o están viendo televisión o están haciendo las labores domésticas. Dejen la televisión, dejen la escoba y el trapeador y el sacudidor y gritemos, vamos a leer la nueva novela de Italo Calvino. Adopta la postura más cómoda. Fíjense, nos está dando estas instrucciones, Andy, para poder leer. Adopta la postura más cómoda, sentado, tumbado, ahubillado, acostado de espaldas, de lado, boca abajo, en un sillón, en el sofá, en la mecedora, en la tumbona, en el puff, en la hamaca, si tienes una hamaca, sobre la cama, naturalmente, o dentro de la cama. También puedes ponerte cabeza abajo en postura de yoga, con el libro invertido, claro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla es esta obra! La verdad, no se logra encontrar la postura ideal para leer. Antaño se leía de pie, ante un atril. Practíquenlo, yo lo he practicado, es maravilloso. Se estaba acostumbrado a permanecer en pie. Fíjense, primero dice de pie, lo dice en pie. Se descansaba así cuando se estaba cansado de montar a caballo. A caballo a nadie se le ocurría nunca leer. Y sin embargo era la idea de leer en el arzón el libro colocado sobre las crines del caballo, acaso colgado de las orejas del caballo, mediante una guarnición especial. ¿Te parece? Y se sigue dirigiendo al lector. Atractiva. Pues súbanse un caballo y pónganse a leer, arriba el caballo. No dudo que haya gente que pueda leer haciendo esta bicicleta, ¿no? Como hámster leyendo. Con los pies en los estribos se debería de estar muy cómodo para leer. Tener los pies en alto es la primera condición para disfrutar de la lectura. Bueno, ¿a qué esperas? Extiende las piernas, alarga también los pies sobre un cojín, sobre dos cojines, sobre los brazos del sofá, sobre las orejas del sillón, sobre la mesita de té, sobre el escritorio, sobre el piano, sobre el globo terráqueo. Quítate los zapatos primero, si quieres tener los pies en alto. Si no, vuelve a ponértelos. Y ahora no te quedes ahí con los zapatos en una mano y el libro en la otra. Regula la luz, de modo que no te fatigue la vista. Hazlo ahora, porque en cuanto te hayas sumido en la lectura, ya no habrá forma de moverte. Haz de modo que la página no quede en sombra, un adentrarse de letras negras sobre un fondo gris, uniformes como un tropel de ratones. Pero ten cuidado de que no le caiga encima una luz demasiado fuerte que se refleje sobre la cruda blancura del papel, royendo las sombras de los caracteres como en un mediodía del sur. Vean cómo usa el lenguaje literario para describir acerca de qué tipo de luz y cómo situar esa luz dentro del propio texto. Trata de prever ahora todo lo que puedas, evitar de interrumpir la lectura. Los cigarrillos al alcance de la mano si fumas el cenicero. ¿Qué falta aún? ¿Tienes que hacer pis? Bueno, pues ve a hacer pis. Y ahora ponte a leer, tú sabrás. Entonces, aquí está, ¿no? Ese inicio maravilloso de la obra de Italo Calvino. Un acta de defunción de la figura del autor. Hay muchísimo más que decir, muchísimo más, ya se cumplió la hora. Faltan 5 minutos, entonces me da todavía tantito tiempo, ¿verdad, Andy? Bien, entonces seguimos. Vamos a establecer una pregunta ya con esta experiencia de inicio de la obra. Una pregunta quizá que está implícita a lo largo de toda la lectura. Como lectores, ¿qué tan conscientes estamos que leer literatura de imaginación tiene el propósito de construir una reflexión en torno a nuestra propia realidad?
Aquí Calvino lo que intenta decirnos es que estemos conscientes de que somos lectores y qué actitud tenemos frente a la lectura. Esto no es nuevo, esto de ir construyendo una reflexión de nuestra realidad mientras vamos leyendo. Vamos a la herencia trágica, la herencia de los griegos, para tratar de comprender que no es nada nuevo, que la literatura es el camino de reflexión en torno a nosotros mismos, en torno al ámbito de lo mítico, de lo sagrado, de lo cósmico y en torno a los demás. Decimos, la reflexión, el acto y la manera de reflexionar viene desde los griegos. Entonces vamos a ver en Esquilo. ¿Cuál es el propósito de Esquilo? ¿Cómo nos construye como lectores? Cuando leemos las obras de Esquilo, tenemos que llevar a cabo una reflexión en torno a lo cósmico y lo sagrado. Pónganle de nombre los dioses, pónganle de nombre el universo, pónganle de nombre la fuerza que no alcanzamos a entender y que está ahí. Pónganle de nombre todo lo incomprensible. Entonces hay una reflexión en torno, en Esquilo, sobre lo cósmico sagrado. Eso es lo que hace que nosotros nos vayamos construyendo como lectores competentes, es decir, lectores reflexivos. Sófocles nos construye como lectores reflexivos sobre el destino en oposición al libre albedrío. ¿Qué es para nosotros el destino? ¿Qué es para nosotros el libre albedrío? De repente alguien dice, no, yo no creo en el destino. Bueno, yo voy a decir que yo soy una serafina del destino. Yo creo a ojos cerrados con el destino como si fuera el gran Dios. Entonces, porque soy trágica y soy muy de herencia helénica y griega en el sentido de la lectura. Pero más allá de hablar de mí, que eso no se debe hacer en las clases, ¿no? Entonces tendríamos que plantear que Sófocles nos construye como lectores reflexivos en torno a esa oposición que hay entre el destino y el libre albedrío. Y por último, Eurípides, que nos construye como lectores reflexivos en torno a las relaciones que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Entonces, fíjense cómo ese propósito de la literatura de convertirnos en seres reflexivos viene desde los griegos. Es decir, no es nada nuevo. Lo único que tenemos que ir viendo es que van cambiando las formas, van cambiando las formas, pero no los modos. Este es un libro, vamos a registrarlo dentro de la literatura incómoda. ¿Qué es la literatura incómoda? Vamos a ponernos a trabajar en el libro. Vamos a seguir las instrucciones del inicio del libro. Quítese los zapatos, póngase los zapatos, como dice Calvino, pero grítele al mundo entero que no quiere mirar la televisión, sino que quiere ponerse a leer. Entonces, vamos a ver por qué literatura de la incomodidad. Hay que hacer si Vale me está viendo, aquí Andreita, vamos a hacer una mesa que se llame literatura de la incomodidad, aquí en Gandhi, ¿te parece? Y vamos a poner todos los libros que requieran de una reflexión, es decir, un trabajo del autor. Y vamos a hacer hasta un registro, ¿no?, de cuánto se acercan a la literatura de la incomodidad. Estoy jugando, Andreita, tú sígueme la onda. Bueno, entonces vamos a ver. El autor da preponderancia a una conciencia del lenguaje. Ya estaríamos ahí en una literatura de la incomodidad. Es decir, al autor lo que le interesa es el lenguaje y no la historia. No le interesa la semántica, le interesa la semiótica. Es decir, el lenguaje. El lector debe ser un constructor, un gran trabajador de significados. Literatura de la incomodidad. Y por último, hay un misterio, ¿no?, en la literatura de la incomodidad. En los bestsellers, la clave, el misterio, está al final del libro. Todos queremos llegar al final del libro, ¿no? Andreita, porque ahí está el misterio, o se resuelve el misterio. En la literatura de la incomodidad, el misterio está al inicio del libro, como acabamos de ver aquí. ¿Quién es ese lector y quién es esa voz narrativa? Bueno, entonces decimos aquí, vamos a dar la última clave de interpretación. A ver, necesitaría que quienes tienen a la mano el libro de inmediato se vayan al índice. Entonces, fíjense muy bien, al índice. Estamos aquí. Vamos a dar una clave de lectura. Entonces, ¿se ve bien ahí, Andreita? Sí, bueno, más o menos. No,
Entonces, tenemos aquí las frases, quiten los números. Y vamos a leer solo las frases. Y ahí está ya la gran clave de lectura de este libro. Fíjense bien. Si una noche de invierno un viajero, fuera del poblado de Malbork, asomándose desde la abrupta costa, sin temor al viento y al vértigo, mira hacia abajo donde la sombra se adensa, en una red de líneas que entrelazan, en una red de líneas que se intersecan, sobre la alfombra de hojas iluminadas por la luna, en torno a una fosa vacía, ¿cuál historia espera su fin allá abajo? ¿Se fijaron? La clave de lectura está en el índice. Entonces, ¿qué es lo que tiene que contestar el lector y construir? ¿Cuál historia espera su fin allá abajo? Nos vemos la próxima semana, el jueves a las 11 de la mañana, Librerías Gandhi, para continuar con este misterioso libro de literatura de la incomodidad. Vamos a ponerle así, ¿verdad? Maravilloso, que nos ofrece Ítalo Calvino, Si una noche de invierno un viajero. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Estamos en Librerías Gandhi en el curso de literatura italiana. Gracias, Andrea, por tu ayuda. Muchas gracias. Nos vemos. Hoy es jueves. No, hoy es viernes. Nos vemos hasta el lunes. El lunes a las 6 de la tarde, por ahí les voy a cambiar el horario un poquito porque ayer me comentaban que ya era muy tarde la transmisión, para cerrar la lectura de María Gainza, la luz negra. Entonces, por ahí les pongo los anuncios siempre. Gracias por acompañarnos en Librerías Gandhi. Soy Margarita Díaz de León. Tengan un lindo fin de semana. Hasta luego.